hermosa, y nosotros continuamos acá con mucho más de Portadas. Y en este momento le damos inicio a nuestro foro, donde le queremos mostrar lo útil que es tener esos conocimientos de primeros auxilios en caso de emergencia, especialmente cuando se tienen pequeños en casa. Es por eso que nuestro foro del día de hoy lo titulamos así: Emergencias más comunes en los niños. Y con relación al tema, ya está con nosotros la doctora Patricia Díaz Lorenzo. Ella es pediatra especialista en IBCLC y doula, que significa Certificada Internacionalmente en Lactancia Materna, y de verdad agradecida con usted porque es la única, señores, que tenemos en nuestro país. Bienvenida, doctora. Muchísimas gracias, muy buenos días. Muy buenos días. A nuestro panel de invitados que se preparan para tener, bueno, tienen sobrinos, tienen niños pequeños. Eso es verdad. Yo quiero ser papá. Ahijados. Claro. Bueno, doctora, estábamos hablando tras cámaras de una pregunta muy importante, que hay que diferenciar qué es una emergencia de una urgencia. Sí, realmente la diferenciación es muy importante porque en ello radica la utilización racional de los recursos. Y eso significa, en coloquial, cuándo voy a acudir a un especialista y cuándo tengo que acudir a una sala de emergencias. Obviamente, si yo tengo cierta capacidad resolutiva como padre en mi casa para algunas urgencias, que es lo más frecuente, de repente diarrea, fiebre, vómitos, yo puedo resolverlas, puedo hacer los primeros auxilios y puedo dar un reconocimiento verbal a mi pediatra para que mi pediatra me dé instrucciones. Ahora, cuando hay verdaderas emergencias, que son aquellas que ponen en peligro la vida inminentemente, necesita ser evaluada en una sala de emergencia. ¿Cuáles serían entonces, ya a partir de esta premisa, cuáles serían las emergencias más comunes que se presentan en los niños? Bueno, realmente todo lo que implica un trauma, ¿ok? Un traumatismo a la cabeza, un traumatismo ocular, un traumatismo en los dientes, caídas, casi ahogamientos, accidentes de automóviles, son cosas que realmente implican o hemorragias o dificultad respiratoria que no está mejorando y que tiene que ser evaluada porque pone en peligro la vida. Y también es un tema de ese sentido que tiene la madre y que tiene el padre, así sean primerizos. Es increíble que ellos automáticamente tienen en la cabeza qué hacer para salvarle la vida a su bebé. Por ejemplo, en mi caso, mi hermano mayor, cuando nació Jean Paul, mi sobrinito, el mayor de todos los sobrinos, él se le fue desarrollando como que un chichoncito, como diríamos nosotros coloquialmente hablando, un chichoncito en la parte de la frente. Entonces él decía, ¿pero qué es ese chichón? O sea, un chichoncito, y él tenía 4 meses y la gente le decía, no vale, esa es la forma de su cráneo, esa es la forma de su cabeza. Los niños de pronto pueden, a medida que van creciendo, pues se les van creciendo los huesitos y no te preocupes por eso. Llega una vez mi mamá, ve al niño con ese chichoncito y se lo toca y dice, si llora el niño, fue un golpecito que se dio. Si no llora, hay que llevarlo a la clínica. ¿Pero por qué lo vas a llevar a la clínica por un chichón? Bueno, eso fue una disputa que tuvieron allí hasta que llegó mi hermano y dijo, oye, vamos a hacerle caso a la señora, vamos a hacerle caso a la abuela y lo vamos a llevar a la clínica. Resulta que el niño tenía un tumor. Imagínate tú. Y tuvo que ser operado de urgencia con 4 meses. De hecho, eran muy pocas las posibilidades de vida que le daban al niño. Ahorita es mi sobrino preciosísimo, con una capacidad intelectual gigantesca, pero yo creo que también el desarrollo de ese sentido que tienen los padres es muy importante. También me pasó otra cosa que no es tan grave como la primera, que fue que mi sobrinita chiquita se tragó un jabón. Ajá. Entonces la gente le decía, no la lleves a la clínica, dale mucha agua. Entonces la niña se traga el jabón y evidentemente se intoxicó. ¿Qué hay que hacer en esos momentos, dado que hay mucha gente que vive muy lejos también de los hospitales? Claro, fíjate que rescato aquí 2 cosas de lo que comentaste. La primera es que obviamente siempre que los padres piensen que algo no está bien, que no está ok, que no está dentro de lo normal, independientemente que estén errados o no, vale la pena la consulta al pediatra, vale la pena la consulta a ir a la consulta de niño sano o inclusive a una sala de emergencia. Eso es muy importante porque eso te da una calibración de qué es lo que está pasando allí, en lo que está en el núcleo familiar, porque los padres o los cuidadores son los primeros respondedores en cualquier eventualidad. Entonces, por eso es importante que los padres tengan herramientas para poder resolver. Eso es así. En la segunda que estás comentando, que es una intoxicación que también está dentro de las emergencias comunes, las emergencias se adaptan a la capacidad y a las habilidades psicomotrices de los niños. No es lo mismo la emergencia en un bebé que tiene 6 meses, que poco se mueve o se sienta,
a un niño que ya es móvil y anda por la casa. Sí. Siempre le doy este consejo a los padres, que se agachen a la altura del niño, que gateen al lado de él y vean lo que el niño ve, porque dependiendo de eso están los factores de riesgo que tú puedes controlar. Lo que está a su alcance. Como quien dice. Totalmente. En las intoxicaciones, los niños son exploradores por naturaleza, les gusta abrir y cerrar espacios. Casi todos los desinfectantes, cáusticos, cosas peligrosas tienen colores lindos y Claro, ese huelen jabón muy líquido era como verde. una cosa así. Totalmente, les llama la atención, dice, wow, ¿qué es eso? Y la exploración del mundo es a través de la boca, entonces va primero a la boca. Ok. Casi siempre nos favorece que cuando llega a la boca, inmediatamente lo expulsa. Y un tip importante para los padres, nunca debemos utilizar la vía oral cuando ocurre una intoxicación. Doctora, precisamente lo que acaba de decir Marie Claire es muy común. En este caso, su sobrino ingirió jabón líquido, Jabón líquido. pero también estamos hablando de productos como lejía, como el limpiador de poseta, que es un ácido muy fuerte. ¿Qué hacer cuando nuestro niño ingiere uno de estos, digamos, estas sustancias que son muy tóxicas? ¿Habrá que inducir el vómito? ¿Será contraproducente? Eso es lo que necesito. Sí, que siempre le queremos comunique. evitar la utilización de la vía oral. Es un error muy frecuente porque hay muchas metodologías caseras o que están muy arraigadas en nuestra cultura. Dale leche, que lo primero Dale que- esto, Dale dale aceite y alcalinízalo. Y realmente lo recomendable que es que casi nunca los padres lo hacen. Lleven el recipiente de lo que el niño ingirió. Ok. Porque si no, no podemos saber cuál es el antídoto. No podemos saber cuál es nuestro mecanismo de acción, que va a ser diferente dependiendo de la gente. Y en tal caso, lo que dijo Marie Claire, estoy muy lejos del centro asistencial más cercano. ¿Qué debo hacer? Por lo general, fíjate, uno tiene que hacer una primera exploración. Si no hay lesiones en la boca de quemadura, probablemente no va a ocurrir mayor cosa. Y te va a dar chance de organizarte para dirigirte al centro de salud más cercano a tu comunidad, bien sea a una hora o a un día. Pero tienes que movilizarte para la evaluación porque esto entra dentro de las emergencias pediátricas. ¿Por qué no se puede inducir el vómito, doctora? Porque una vez que entra el agente puede hacer una quemadura en la boca, en el esófago, puede tener componentes inhalatorios que sean tóxicos para el niño y causen dificultad respiratoria. Y cuando tú induces el vómito es como volver a exponer a esas mucosas a una segunda, tercera y más grave lesión. Cuando yo era niño, yo recuerdo que fui a comer con mi mamá, estábamos comiendo como unas arepas, que le dicen arepas vegetarianas en mi pueblo, y bueno, me asfixié. Yo siempre he sido asmático, entonces justo en el momento en el que estaba comiendo, como que algo pasó, respiré mal, no sé, y se me quedó el pedazo de arepa en la garganta. Que, como dirían la gente, se le fue por el otro tubo. Exacto. Sí, se camino viejo. Estamos hablando de que estoy ¿Qué edad en tenías tú? Tenía como 7 años, Ok. 8 años. Y mi mamá estaba en un restaurante. Digamos que tú en este proceso lo primero que tú buscas es que no se muera. O sea, porque yo creo que es lo más radical o trágico que puede suceder en ese momento, sobre todo en los momentos de asfixia. Ok. Que no se muere. Es lo primero que me imagino que piensa un padre, lo que pensó mi mamá. Y me dio un zape en la nuca, literal. O sea, porque ¿Qué edad tenías, Jordán? 7, 8 años. Me dio como un golpe aquí en la parte de atrás. Y no sé si eso de verdad, la adrenalina, el golpe, o es lo que uno tiene que hacer, pero hizo que literalmente expulsara el pedazo de arepa. Ahora, sé que hay otras técnicas donde pones el puño en la boca, creo, del estómago. Se llama maniobra de Heimlich. Y fíjate Ok. que aquí es importante que diferenciemos algo. Cuando un ser humano está consciente y está con una obstrucción de la vía aérea, que puede ser por un juguetico que se degranuló, una carne molida que se granuló, un pedazo de comida, puede ser un pedazo de flema, lo que sea. Si está obstruida la vía aérea y la persona está consciente, el niño está tratando de hacer y está tosiendo. Cuando tú lo pones boca abajo, lo mueves, le das golpes por detrás no direccionados, tú estás previniendo esos mecanismos de salvaguarda de la vía respiratoria. Y los papás por desconocimiento lo hacen. La segunda cosa que hacen por desconocimiento es tratar de manipular el objeto y traerlo con el dedo. Y cuando hacen esto, lo hunden más. claro, lo movilizan más profundamente en la vía aérea y pueden complicar la Uy. situación. Y para responder tu pregunta, ¿va a vivir o no va a vivir? Realmente cuando uno hace los cursos de emergencias pediátricas y uno da estas maniobras de salvaguarda, uno ayuda a los papás para que identifiquen cuándo pueden hacer una maniobra de Heimlich modificada, si es un nene pequeño o si es un niño grande, que ya la puedes hacer de esta manera, ¿ok? En la boca del estómago y
percutiendo por detrás, se hace casi siempre ciclos de 5 y 5 hasta que el objeto sale o está visible como para que por un carrillo lo puedas sacar. Eso. Nunca lo debes de manipular. Exacto. Doctora, Es importante saberlo. Es Perdón, importante sí, saberlo. los niños de esto que está hablando Jordán es muy importante porque gran parte de las emergencias son por asfixias mecánicas. Entendiendo asfixia mecánica, cualquier objeto o cualquier gránulo que se pueda ingerir el bebé. Pero en ocasiones, a veces, se le dan a los niños pequeños estas especies de globos o bombas que conocemos y ya ese material es totalmente diferente a la hora de extracción. Porque independientemente que tú lo voltees, Los globos. los Se globos, adhiere. las bombas, Sí, se sí. adhiere al tejido, a la mucosa. ¿Cómo hacemos en ese caso? Pero la maniobra es universal y la maniobra se debe repetir así, no debemos hacerle modificaciones. Si tú estás haciendo la maniobra y ya has hecho varios ciclos y ves que el niño pierde el estado de conciencia, ¿ok? O entra en paro respiratorio, ahí tú vas a hacer una maniobra de RCP, que es reanimación cardiopulmonar básica, y por eso es lo importante que los padres estén, Que y los es padres de- no solo, los ciudadanos. En todas partes del mundo, cuando una emergencia ocurre, un ciudadano que está bien culturizado en estas metodologías, tú puedes salvarle la vida a cualquier persona Claro. en la calle. En este caso, doctora, sabemos que los niños tienden a manipular, digamos, los elementos con corriente, ¿no? Sí. Ay, a eso iba, mira. jugar con la electricidad. Ajá. En este caso, cuando el niño recibe un correntazo o de repente de un alto voltaje, ¿qué se debe hacer? Eso es importante porque toda quemadura que sea por electricidad siempre debe ser evaluada en un área de emergencia o por un pediatra. Obviamente, dependiendo de cuál es el outcome, qué es lo que ocurre. Si el niño tiene esta quemadura y pierde el estado de conciencia, tú eres el primer respondedor y tienes que dar las maniobras de reanimación cardiopulmonar básica allí. Avisar siempre es proteger, o sea, sacarlo de la zona de peligro. Esto es importante, se llama PAS. Proteger, ¿ok? Avisar y socorrer, empezar las maniobras. Pero si tú no avisas y empiezas las maniobras, nadie sabe que estás allí y esto es tiempo sensible. Exacto. Es importante, sobre todo en nuestro medio es tiempo sensible para que podamos lograr movilizarnos a un centro de mayor calidad de atención. Mi gente, no se muevan que este tema es de suma importancia y al regreso seguiremos conversando con nuestra doctora Patricia en un foro que titulamos así, Emergencias más comunes en los niños. No se aparten porque ya venimos. Bueno. Amigos, y seguimos acá en Portadas listos para seguir conociendo de este tema tan importante como lo son las emergencias más comunes en los niños. Para ello nos acompaña nuestra especialista, la doctora Patricia, pediatra especialista en, lo repito, IBCLC, internacionalmente certificada en lactancia materna. Doctora, una pregunta muy importante, ¿qué son los casos más comunes? Esas fiebres muy altas en los niños, ¿cómo lo debemos manejar? Sí, bueno, número 1, recomendación, la fiebre no es mala, la fiebre realmente es una manifestación de nuestro sistema inmunológico que está haciendo su trabajo, que es lo que le corresponde. Entonces, desmitificar mucho el miedo de la fiebre. Casi siempre los padres asocian fiebres altas con convulsión y piensan que va a quedar secuelas en el desarrollo neurológico del niño y no es cierto, ¿ok? Debemos digamos, tener un cuidado específico de acuerdo a la edad del niño con respecto a la fiebre. Por supuesto, depende. No es lo mismo una fiebre antes de los 3 meses, que sí tiene una potencialidad de convertirse en un evento mayor y que debe ser inmediatamente evaluado, que una fiebre de repente en un niño que tiene 2 años y que se ve en buenas condiciones, que está jugando, que está reactivo. Tú puedes permitirte inclusive hacer maniobras físicas como quitarle la mayor cantidad de ropa, de repente hacer un baño de asiento o un baño fresco, dar un primer mecanismo de acción acetaminofén y esperar el resultado. Entonces, Esos obviamente, baños eran sí. horribles. ¿Cuántos días? No, en serio, mi mamá, porque mi mamá, yo como era de pequeño muy asmático, entonces siempre vivía que sí, o con fiebre, o con asma, O con los dos. o con los dos, y no, era impresionante, de verdad que mi infancia fue súper horrible en ese sentido. Pero yo recuerdo que lo peor del caso cuando mis fiebres es porque eran muy altas, me sentaban en una silla y abrían ese chorro y yo lo que hacía era llorar. Claro, pero ahí vamos a rescatar algo que estás diciendo. Esa no es la mejor metodología. Fíjate qué es lo que pasa. Hay un plexo muy rico vascular en la región perianal que si tú sientas al bebé en agua
fresca o de repente en agua tibia, no tiene que ser ni siquiera agua fría, tú puedes conseguir el efecto deseado sin necesidad de mojarle la cabeza porque no estás haciendo nada allí. Lo que pasa es que las abuelas en nuestro medio tienden a querer mojar la cabeza porque piensan que la fiebre está en la cabeza y allí es donde van a hacer mayor efecto. Esas mismas compresas con agua fresca las puedes colocar donde están las grandes arterias del cuerpo, en la boca del estómago, en las axilas, y las ingles te quedan sumergidas debajo del agua. Puedes poner unos jugueticos, o sea, puedes hacer la experiencia agradable para el niño para manejar la fiebre. Es totalmente diferente a hacer un choque térmico con agua fría. Sí. Gracias. Vamos a hablar acerca de algo muy común, que es la gripe, la flema. Ese niño que no puede dormir de noche porque tose. Entonces llega la mamá, pone la almohada sobre las piernas, pone el muchachito en la almohada y le empieza a dar golpecitos en esa espaldita para que se le quite la tosecita. Entonces, dígame, ¿cómo podemos hacer nosotros para controlar la tos o la gripe, en este caso flema, que no se convierta en una neumonía o algo más tengo buenas grave? y malas noticias para ti. Nosotros somos productores de moco industriales. Producimos entre 1 litro y 1,5 litros de moco diario y obviamente no nos damos cuenta porque nos damos cuenta ya Y en el los que momento tenemos estamos sinusitis más, imagínate. cuando estamos obstruidos porque el flujo turbulento nos causa disconfort. ¿Qué es lo que pasa? Que los niños ventilan diferente a nosotros. Los niños no saben expectorar esas secreciones nasales o bronquiales hasta los 6 años. Entonces tenemos que ayudarlos, porque obviamente al estar en máxima relajación, como por ejemplo cuando están alimentándose al pecho o cuando están durmiendo, es cuando tú oyes una orquesta, porque el flujo turbulento del aire es lo que hace el ruido. Y esto se comporta como una caja de resonancia. Entonces los papás se angustian mucho y pasan toda la noche en vela viendo al niño respirar mal. Obviamente no está teniendo una calidad de descanso porque no está ventilando bien. Entonces la toilette nasal o la toilette respiratoria o los lavados nasales con solución fisiológica son una buena opción. Enseñar a los padres a hacerlo de manera suave, no cruenta, para movilizar esas secreciones. Lo que tú decías de las percusiones, la percusión suave o la vibración, se llama terapia respiratoria. Y tú con eso, de manera postural, o sea, ayudando, por ejemplo, los pies más altos que la cabeza, ayudas que esas secreciones suavemente y con ayuda de la gravedad lleguen a la boca y a la nariz, donde las puedes aspirar y puedes retirarlas. Obviamente, doctora, cuando estás enfermo con gripe o con alguna enfermedad infecciosa, puedes aumentar la producción de moco y es importante hacerlo. Lo más complicado es determinar en ciertas edades del bebé cuál es su dolencia, cuál es su malestar, pues no se pueden expresar como Dios manda. ¿En qué momento sabemos que es una emergencia? ¿Cuáles son los síntomas como tal del bebé como para uno poder decir, sabes, el bebé requiere de atención médica? Claro, bueno, fíjate, antes de los 3-6 meses, si ya has tenido 24-48 horas de fiebre, ¿ok? Lo conveniente es que te comuniques con tu pediatra y probablemente te van a decir que lo traigas a revisión. Ya después de esta edad, cuando estamos antes de los 2 años o después de los 2 años, tú puedes esperar un periodo regular de 48-72 horas si no hay signos de alarma. Signos de alarmas, ¿cuáles pueden ser? Que haya dificultad respiratoria que no mejora con los mecanismos que tú estás siendo refractaria al tratamiento, que tú veas que hay palidez, que hay somnolencia, que entre los periodos febriles el niño no está igual que siempre, no está jugando, no está interactuando. Obviamente cuando tenemos fiebre podemos estar baja batería, pero deberíamos de volver a un estado basal cuando no tenemos la fiebre. Entonces eso es un indicativo. Cuando hay llanto e irritabilidad más allá de lo que es habitual o conocido en el manejo de estos padres con estos niños, pues es un estado de alerta. Obviamente, con las otras emergencias que hablamos, si, por ejemplo, hay sangramiento, si hay dificultad respiratoria, si hay vómitos o evacuaciones diarreicas que superan la capacidad de reponer con suero oral o con leche materna, si ya tú hiciste una primera abordaje en tu casa y ese niño no mejoró y tú ves que sigue la pérdida, obviamente eso va a generar una deshidratación y tú debes acudir lo más pronto posible. ¿Cómo sabemos nosotros qué cantidades de evacuaciones o cuál es el número para saber, mira, este es el momento donde tenemos que llevarlo a la clínica? Bueno, fíjate, todos los papás saben cuál es el hábito intestinal de sus niños. Cuando aumenta la frecuencia de esas deposiciones o disminuye la consistencia, eso es diarrea. Entonces tenemos que reponer primero los líquidos y los electrolitos que estamos perdiendo. Importantísimo, es con suero oral. No es con bebidas carbonatadas, no es con refresco, no es con tés, hierbas ni infusiones, que son muy comunes en nuestro medio por la cultura y causan efectos importantes. Un tecito de manzanilla con limón. Terrible. Eso nunca falla. Doctora, los traumatismos.
Los niños siempre están llenos de golpes, moretones, en las piernas, en los brazos, pero vamos a hablar de los traumatismos más importantes, los de la cabeza. Muchos de estos traumatismos causan, por ejemplo, pérdidas dentales. ¿Qué hacemos en estos casos? Porque cuando perdemos un diente nos llenamos de sangre, es una emergencia, ¿cómo lo manejamos? Sí, bueno, fíjate que aquí hay varias cosas importantes. Cuando el niño está empezando a establecer la marcha y a caminar, se cae hasta 30 veces al día. Ay, sí. Entonces, obviamente van a haber traumatismos, pero tenemos que diferenciar. Por ejemplo, un traumatismo en la cabeza, si pierdes el estado de conciencia o no, eso hace la diferencia. Eso ya te habla de pronóstico. Si perdiste el estado de conciencia, tú le das los primeros auxilios allí y acudes a tu pediatra. Ahora, si el niño se cayó, lloró un poco, haces maniobras locales, le colocas frío local, puedes hablar con tu pediatra para ver si puedes ofrecer un analgésico o un antiinflamatorio no esteroideo y vas a observar de qué se acompaña. Por ejemplo, si fuera un traumatismo dental, cuando se pierde la pieza, lo recomendable siempre es recuperar la pieza inmediatamente, tomarla por el lado que está visible, el que mostramos en la sonrisa, no la raíz, y colocarlo o en leche o en una solución con electrolitos. Y inmediatamente acudir a tu odontopediatra que va a reposicionar la pieza dependiendo de la edad. Es para que no se pierda el espacio. Claro, porque si es de leche, bueno, ya. Pero Bueno. siempre sabes que es la cuestión de los espacios y la distribución. Sí. En algunas ocasiones se hacen plaquitas y se colocan al bebé, pero eso lo evalúa el odontopediatra. Depende de la edad, de la responsividad del niño a la... Sí. Hablemos ahora del tema de las quemaduras. De que estamos en la cocina, llegó el bebé, por X o por Y cayó aceite en su cuerpecito, se quemó con X o con Y Con agüita con caliente. agüita caliente, O tocó la llama. o tocó simplemente la cocina. ¿Cómo manejamos este tema de las quemaduras que es tan importante? La primera cosa es la prevención de accidentes. Lugares como el baño, la cocina y espacios donde el niño está solo y sin supervisión no deben de ocurrir, ¿ok? Pero la cocina es un no para los niños, sobre todo los niños que están móviles porque tantean cosas y se lanzan cosas sobre la cabeza, pegan la mano sobre el horno, ¿ok? Entonces, cuando hay una quemadura de este tipo, lo más frecuente que hacen es colocar cualquier cosa sobre la quemadura. Ay, le ponen crema dental. Nunca se debe hacer porque la reacción química puede empeorar la quemadura. Ni café porque la puedes contaminar, ni ninguna otra sustancia. Deberías Entonces, de colocar... ¿por qué nos engañaron durante tanto tiempo? Con razón yo tengo el dedo Oye, así, doctora, es porque a en- mí me pusieron café. No, es en serio. Yo creo que Tú vas a tenemos tener que una conversación hoy con tu Sí, padre. no, tenemos que tener un proceso Doctora, de conciencia. ya va, pero Ya, ahí, un déjela segundo. hablar, déjela. Tenemos que tener un proceso de conciencia súper importante porque estamos hablando de que hay muchos mitos caseros que durante tanto tiempo incluso hemos utilizado. Sí, Hoy son en día falsos. somos una generación que somos la generación millennial y aún esa generación cree en esos mitos. Y estamos hablando de que estamos en una generación que cree en inteligencia artificial. Somos prácticamente sobrevivientes, doctora, Entonces, realmente, yo no- de o una sea, cultura. ya va, Sí, muy bien. hay que tener un proceso de conciencia. Claro, Bueno, Entonces, es así como tu dice Jordán. responsabilidad como nueva generación hacerlo diferente. Sí, pero Prepararte. entonces no Pero se puede entonces, ¿qué agregar hacemos, en las quemaduras ni crema ¿Sabes dental lo que ni puedes cebolla hacer? ni nada. Ya, muchacha. Agua fresca, que es lo más común, lo más fácil. Puedes llenar una poncherita y colocarlo allí. ¿Qué es lo que va a suceder? Eso se va a inflamar y va a salir una ampollita probablemente o una flictena que es un poco más grande. Nunca la explotes, ¿ok? Acude a tu médico porque cuando la explotas hay bacterias en la piel y pueden entrar, es una puerta entrando. Entonces Claro, estás a mí exponiendo me una acaba de lesión. pasar y tengo 25 años. Me acaba de pasar, estaba cocinando, no vi, cayó iba a sacar el pollo, cayó el pedazo de pollo, me cayó el aceite, me quemó todo el dedo, me salió la burbujita y yo lo primero que hice fue... Doctora, ya Corriste sabemos. con suerte porque tú eres más inmunocompetente que un niño pequeño. De repente le Claro. sucede a un niño pequeño y hace una infección en piel importante. Entonces, Más Exacto. difícil. Doctora, ahora vamos a hablar precisamente de las lesiones, que estamos hablando de la piel, pero en este caso de heridas. Ok. Heridas abiertas, heridas que obviamente depende del lugar van a ser más o menos, digamos, importantes. ¿Cómo las manejamos? bueno, fíjate que siempre que ocurre una herida es importante la localización anatómica porque hay unas que van a sangrar más que otras. O los Pero raspones en las rodillas. si tú no tienes idea y estás muy asustado, lo que puedes hacer es de repente con una pieza de ropa, porque casi siempre son en lugares abiertos o fuera, una pieza de ropa que esté limpia, vas a hacer presión directa. Claro, para No explicar. levantes eso a ver si está sangrando o no. Presión directa, evalúas el resto y acudes a tu centro más cercano de tu comunidad para que sea evaluado. Así. Porque muchas veces cuando son lesiones un poco más pequeñas, los papás empiezan a presionar y levantan a ver. Y levantan. Y entonces nunca pueden, y sigue sangrando. Y eso es lo que lo
los asusta. Hay lugares que son más vascularizados que otros y sangran más y piensan que es más grave por el sangramiento. Por ejemplo, en las heridas en cabeza o en la cara sangran mucho. Presión directa es importante hacerlo, evaluar que todo esté bien, que el estado de conciencia esté apropiado y que podamos dirigirnos a un centro de atención. De papá yo Doctora. voy a ser súper protector. Doctora, este foro es muy amplio, pero antes de terminar el foro yo necesito que le dé esas recomendaciones a toda Venezuela, lo básico, digamos esas medidas preventivas. Sí, bueno, una de las recomendaciones primordiales es que tengamos en nuestra casa el botiquín de primeros auxilios. Siempre debemos de tener en el botiquín de primeros auxilios todos los medicamentos que utilizamos para fiebre, vómitos, para dolor, que tengamos un termómetro que esté funcionando y que lo sepamos leer. Tanto los padres como los abuelitos, que son quienes nos están ayudando a veces. Si está en Fahrenheit, colócanlo en centígrados, o si no, déjenle la tabla pegada en la nevera que los abuelitos puedan identificar rápidamente. Si es un niño que tiene alguna patología de base, convulsiona, es asmático, tiene algún medicamento, es diabético, eso debe estar en el kit de emergencia y todos en casa, los cuidadores, deben de saberlo manejar apropiadamente. Obviamente esto tiene que ser notificado en los colegios para que sepan cuál es el mecanismo que tienen que activar en caso de que se presente la eventualidad. ¿Sus redes sociales, doctora? Consigue información conmigo a través de @pediatriaautana. Muchísimas gracias por Gracias a ustedes. acompañarnos la mañana de hoy. A ustedes también, No, muchachos. vale, gracias a ti por la Muchísimas invitación. gracias Gracias, Angie. por acompañarnos en este foro, señores. Llegamos al final, que bueno, estuvo bien interesante.